Muy bien, chicos, en el video anterior entonces vimos el teorema de Pitágoras, cuál es el enunciado, cómo entender el enunciado y llevarlo a una expresión algebraica que nos ayude a plantear una ecuación. En esta oportunidad, en este video, vamos a ver ejemplos concretos. Por ejemplo, acá tengo un triángulo rectángulo donde me está faltando uno de los lados, ¿sí? A la izquierda está enunciado el teorema de Pitágoras con un triángulo rectángulo particular donde la hipotenusa es C, en este caso, y los catetos A y B, ¿sí? Para recordar la expresión algebraica del teorema de Pitágoras. Bien, si nosotros queremos averiguar, en este caso, el lado que falta de este triángulo rectángulo, primero tenemos que identificar si es hipotenusa o es cateto, ¿sí? Entonces, fíjense, acá tengo el ángulo de 90 grados enfrentado a ese ángulo que se va a encontrar la hipotenusa. Por lo tanto, mi incógnita acá es la hipotenusa. Tengo que darle un nombre, el que quieran. Cualquier letra minúscula es válida, ¿sí? Vamos a llamarle, por ejemplo, L, ¿sí? Para no tener siempre que usar la misma letra. Acostúmbrense a no usar siempre la misma letra en las ecuaciones. Bien, entonces yo sé que el teorema de Pitágoras es una igualdad que de un lado tengo que colocar solita la hipotenusa y del otro lado, ¿sí?, los catetos, ¿sí? Entonces, ya identifiqué cuál es la hipotenusa. Tengo que volcar a mi ecuación lo que tengo. O sea que 5 y 12 son catetos. Por lo tanto, 5 al cuadrado más 12 al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. En este caso, L al cuadrado. ¿Sí? Entonces ya tenemos la incógnita. ¿Sí? La incógnita la planteé sin olvidar cómo se expresa el teorema de Pitágoras según los catetos y la hipotenusa. Bueno, resuelvo lo que puedo resolver y despejo mi incógnita. 5 al cuadrado es 25, 12 al cuadrado 144, ¿sí? L al cuadrado. Otro renglón. No nos van a cobrar de más por poner un renglón más, ¿sí? Siempre un renglón más, de más en la matemática hace que sea más prolijo todo. Y que me equivoque menos. Los iguales en las ecuaciones siempre traten de llevarlos en la misma línea. Entonces yo ya sé que pasé de un lado, que pasé del otro. Recuerden que por renglón no puede haber más de un igual. Una ecuación tiene un solo igual. Hagan siempre las ecuaciones en forma vertical y con un solo igual, por favor. Bien, entonces sumo 25 más 144, ¿sí? O sea que me da 169. Ese es L al cuadrado, pero yo no quiero L al cuadrado, yo quiero L. Por lo tanto, la operación inversa de la potencia es la raíz. 169, raíz cuadrada de 169 es 13. Por lo tanto, la hipotenusa que me está faltando acá para que el teorema de Pitágoras se verifique y esto sea un triángulo rectángulo es 13. ¿Sí? Otro de los ejemplos, a ver, vamos antes de pasar al siguiente ejemplo, vamos a concluir que acá la incógnita, ¿cuál era? La hipotenusa, ¿sí? Entonces, cuando mi incógnita es la hipotenusa, ya la tengo casi despejada. Debo pasar la potencia como raíz para el otro lado, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo como este es que mi incógnita sea un cateto, porque claramente la hipotenusa es la que está enfrentada a mi ángulo de 90 grados, por lo tanto la hipotenusa es 10. Entonces yo tengo que plantear la igualdad, ¿sí? Que me dice el teorema de Pitágoras, colocarle un nombre a ese cateto y despejar el cateto, ¿sí? Pongamos cualquier nombre, por ejemplo, llamémosle Z, ¿sí? Entonces, cuando yo nombro el cateto que me falta, lo puedo manipular, lo puedo poner en una fórmula. Si lo dejo así en blanco en el aire, ¿cómo lo voy a nombrar? ¿Sí? Bueno, entonces le pongo un nombre, le pongo una letra y escribo el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Tengo que dejar al cuadrado la hipotenusa sola de un lado de la igualdad y del otro lado sumar el cuadrado de los catetos, ¿sí? Un cateto lo tengo como valor numérico y otro cateto no. Bien, entonces ya me quedó planteado el teorema de Pitágoras como corresponde. Muchos alumnos suelen cometer el error de poner la incógnita siempre sola de un lado. No, eso es si la incógnita es la hipotenusa. Ahora, si la incógnita no es la hipotenusa, tiene que ir sumado con el otro cateto, ¿sí? Al cuadrado. Bien, ¿cómo despejo esta ecuación?
El orden siempre primero paso las sumas y las restas. Acá hay dos términos, entonces este término que está sumado pasa restado para el otro lado. Y voy a hacer dos pasos en uno. 10 al cuadrado es 100, 8 al cuadrado es 64, pasa para el otro lado restado es 64. Y de esta manera dejé sola de un lado de la igualdad a la z, que es la que me nombra el cateto que me falta. Hago la línea para que los iguales siempre queden de un solo, alineaditos, ¿sí? Recuerden que la prolijidad es la mejor aliada, la primera aliada de matemáticas, cuando hago cálculos matemáticos, ¿sí? Bien, 100 menos 64 es 36, ¿sí? Entonces, z al cuadrado va a quedar despejada si paso el cuadrado como raíz para el otro lado. Entonces z, la raíz cuadrada de 36 es 6. Entonces encontré el valor del cateto que me faltaba. Entonces, como conclusión, en este problema, la incógnita era un cateto, ¿sí? Bien. ¿Va a haber una tercera opción en los problemas con triángulos rectángulos? No. O voy a tener de incógnita la hipotenusa o voy a tener de incógnita un cateto. Así que, si tengo la hipotenusa, ya casi está despejada. Debo pasar el cuadrado como raíz. Y si tengo un cateto, tendré que hacer un pasito más, pasar el otro cateto restando y recién ahí pasar el cuadrado como raíz cuadrada. Otra de las cuestiones que pueden ver con Pitágoras en la escuela son problemas de aplicación. Por ejemplo, este problemita que ven acá, que es muy común, puede ser una escalera apoyada en una pared, puede ser la altura de un edificio. Siempre que haya un triángulo rectángulo, ¿sí? Para todo problema es como ya algo casi resuelto. Triángulo, rectángulo, Pitágoras, es así. Entonces yo tengo acá una escalera que no me dice que es un triángulo rectángulo que se forma, pero yo tengo que verlo, ¿sí? Tengo que ver eso que está acá sombreado, ¿sí? El problema me va a decir que hay una escalera de 5 metros de largo que está colocada contra una pared separada a 3 metros. Entonces yo ahí, ¿dónde tengo el ángulo recto? Obviamente en la base de la pared, si no, ya una pared que se está por caer, salvo que sea la torre de Pisa, que hay problemas de teorema de Pitágoras con la torre de Pisa, pero siempre el ángulo de 90 grados se va a encontrar acá, siempre lo voy a tener en la base, ¿sí? Entre el suelo y una pared, ¿sí? Ahí está el ángulo de 90 grados. O lo voy a tener entre la altura de un edificio y el piso, o la altura de un árbol y el piso. Ahí está el triángulo, el ángulo de 90 grados. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es traducir lo que me da el problema, ¿sí? De aplicación de la vida real, llevarlo al modelo matemático. El modelo matemático es un triángulo rectángulo y en este caso, fíjense, la escalera es la hipotenusa, ¿sí? Uno de los catetos es la distancia de la punta de la escalera a la pared y la altura a la que llega la escalera sobre la pared es otro cateto, ¿sí? ¿Por qué sé que la escalera es la hipotenusa? Porque es la que está enfrentada al ángulo de 90 que se encuentra formado entre la pared y el piso, ¿sí? Bien, entonces, planteo la igualdad pitagórica, ¿sí? 5 es una hipotenusa, 5 al cuadrado es igual a a al cuadrado más 3 al cuadrado. Bueno, me van a decir, bueno, la profe primero puso la hipotenusa de un lado, ahora la pone del otro. Bien, la igualdad en matemática es como una avenida. Es lo mismo poner algo de un lado y del otro que cambiar el sentido de la igualdad. O sea, la igualdad se puede leer de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Lo que no me debo olvidar jamás es que la hipotenusa va al cuadrado solita y la suma de los catetos al cuadrado van tan solos del otro lado. Eso no lo puedo mezclar, pero de qué lado ponga las cosas, eso no hay problema. O sea, escribirlo de esta manera o escribir al cuadrado más 3 al cuadrado igual a 5 al cuadrado es exactamente lo mismo, ¿sí? Bien, como prefieran. Lo vamos a hacer de forma distinta para que vean que es lo mismo. 5 al cuadrado igual a al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Ven? Apliqué el teorema de Pitágoras a mi situación particular, ¿sí? Respetando que la A, que es la incógnita de este problema, es un cateto, por lo tanto tiene que ir al cuadrado y sumarla, digamos, estar sumada al otro cateto.
Si yo invierto esto, ya no es un triángulo rectángulo, ya no traduce la realidad, ¿sí? Y estoy sacando cualquier cosa. Entonces, bueno, vamos a sacar las cuentas que se pueden sacar. 25 es 5 al cuadrado no conozco el valor de a, más 3 al cuadrado, 9, ¿sí? Hay que despejar a. Por lo tanto, el 9, siempre paso los términos para el otro lado, el que está sumando pasa restando, 25 menos 9, directamente le voy a poner el 16, ¿sí? Y la a, para despejar la potencia, pasa como raíz, por lo tanto a es 4, ¿sí? Entonces encontré a qué altura se apoya una pared de 5 metros de largo si yo la separo 3 metros de una pared. Va a estar a 4 metros de altura. Ese mismo cálculo lo hacen los bomberos cuando tienen que socorrer a alguien. A qué, digamos, yo quiero llegar a cierta altura. Bueno, ellos averiguan qué distancia tienen que poner el coche bomba del edificio para que la escalera le dé justo en el balcón donde quieren rescatar a la víctima, ¿sí? Todo es matemática. Bien, fíjense acá, en general, ustedes lo que tienen que hacer, si comprenden el teorema de Pitágoras, ya no va a haber situación, ya sea problemática o matemática, que los pueda frenar. Porque, fíjense, yo una vez que ubico la hipotenusa, ¿cómo escribo el teorema de Pitágoras en este triángulo? C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado, ¿sí? En este otro triángulo, rectángulo, acá enfrente del ángulo 90 está la hipotenusa. Por lo tanto, m al cuadrado debe cumplir que es igual a o al cuadrado, ¿sí? O al cuadrado más n al cuadrado. En este otro triángulo, ¿dónde tengo la hipotenusa? Aquí. Entonces, ¿cómo se escribe el teorema de Pitágoras? ¿Sí? Sabiendo que la hipotenusa es la y. X al cuadrado más z al cuadrado igual a y al cuadrado. ¿Ven? La hipotenusa sola al cuadrado de un lado y del otro lado la suma del cuadrado de los catetos. En este ejemplo, ¿ven? Enfrentada al ángulo de 90, no hace falta que lo rayen en la hoja, sino visualmente yo identifico la hipotenusa y así puedo plantear la ecuación, ¿sí? Muy bien. Entonces, de esta manera, si yo entiendo de qué se trata el teorema de Pitágoras, voy a saber siempre que en todo triángulo rectángulo la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Si te gustó, si lo entendiste, recomendá la página y suscríbete. Muchas gracias.